a pasar de inmediato a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó 1 libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Lo ungió en sus pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor de aquel perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús le dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hoy es lunes de la Semana Santa, lunes santo, hermanos y hermanas. Y la palabra de Dios nos ubica en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículos 1 al 11, donde Jesucristo asiste a una última cena. No es la última cena del Jueves Santo, pero el lunes Jesucristo asiste a una última cena donde es invitado por Marta y María y Lázaro para que los acompañe en una cena que tienen allí, posiblemente festejando que Lázaro ha tenido vida gracias al nombre de Jesús el Señor. Pero allí, hermanos y hermanas, suceden 2 cosas. Allí vamos a ver a María, la hermana de Lázaro, transmitiendo luz de parte del Dios del cielo hacia Jesús el Señor. Y lamentablemente vamos a ver a Judas proyectando tinieblas, lamentablemente, hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay luz y tinieblas, hermanos y hermanas, y la palabra de Dios hoy nos va a poner a pensar en eso. Lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, hermanos y hermanas, que son unos espacios dentro de la Semana Santa que parecen un poquito como que de no actividad, un poquito lentos, ¿verdad? La palabra de Dios y la iglesia nos pone a pensar precisamente en situaciones que vivieron los discípulos. Hoy, lunes, en el caso de Judas, vamos a estar meditando acerca de la ambición, hermanos y hermanas, que provoca y lleva a la traición. Mañana martes estaremos examinando otra vez a Judas y a Pedro también, hermanos y hermanas. En el caso de Judas, la traición; en el caso de Pedro, la negación. Y estaremos tocando el tema de la falsa seguridad que a veces tenemos de las cosas que le decimos a Dios nuestro Padre y que lamentablemente ni estamos listos para cumplir. Y el miércoles, en la palabra de Dios, vamos a ver en absoluto, hermanos y hermanas, pues la complicidad que puede haber en el momento de esta entrega a nuestro Señor Jesucristo por parte de los discípulos, porque a veces pensamos que el malo de la película fue Judas, que fue el que lo traicionó. Pero, hermanos y hermanas, eran 12 discípulos y todos eran vulnerables. Eso es lo que vemos en Semana Santa. Todos tenían debilidades. Y aquí se trata, hermanos y hermanas, de tú y yo analizar que nuestro Señor Jesucristo, por parte de sus muchachos, de los 12 discípulos, experimentó negación, traición y abandono por parte de todos. Lo que pasa es que fue a diferentes niveles, a diferentes grados. Y eso lo tenemos que tener en mente. Tocaremos el tema hoy lunes, hermanos y hermanas, con la visita de nuestro Señor Jesucristo a Betania, a la casa de María, Marta y Lázaro, en términos de esa ambición. Hay ambición positiva y hay ambición negativa. El peligro es que la ambición negativa lleva a la traición. El mismo Pablo en sus cartas exhorta a todos los cristianos y los santos de Dios a que ambicionen los bienes que vienen de arriba, los bienes
espirituales y celestiales, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hay una ambición que es positiva, pues porque la ambición positiva me lleva a promover aquella acción y a desarrollarla que yo tengo en un plan o un proyecto que viene por parte de Dios, que es para mi bien y para el bien de los demás. Pero hay una ambición, hermanas y hermanas, que se mueve con el contagio del mundo ficticio donde muchas personas viven, y la ambición negativa va buscando el poder para ser superior, para dominar la riqueza por el fruto de lograr llegar al egoísmo y ayudar a mi egoísmo a poder ser satisfecho de alguna forma, o tal vez por alcanzar la fama, el culto a la persona. Pues esa ambición negativa es la que nosotros vamos a estar tratando en el día de hoy. Así que entremos al lunes santo, hermanos y hermanas, con la palabra de Dios que nos va a poner a que analizar, hermanos y hermanas, críticamente lo vulnerable que somos todos, no solamente Judas, Pedro y los muchachos de Cristo, lo vulnerable que somos todos, hermanos y hermanas, y lo débiles que somos todos ante situaciones críticas por las que hay que pasar o pruebas de fuego. Idea fuerza que podemos contemplar hoy, hermanos y hermanas, cómo estamos nosotros revelando nuestra verdadera naturaleza ante nuestro Señor Jesucristo. Buena pregunta para que nos acompañe en Semana Santa. ¿Cómo estoy yo revelándole a Dios, proyectándole a Dios mi verdadera naturaleza ante la presencia de Jesús? ¿Con luces o con sombra? ¿Con luz o tinieblas? De eso vamos a hablar hoy, hermanos y hermanas. Los hermanos, en aquella casa de Betania, Jesús tenía amigos, hermanos y hermanos, Marta, María y Lázaro, invitados 6 días antes de que aconteciera todo lo que nosotros estamos esperando, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver aquí, hermanos y hermanas? Mire, en primer lugar, vamos a saber esto como cristianos. Las personas, nosotros las tenemos que amar y jamás utilizar. Y vamos a empezar por eso, al considerar el caso de Judas, al considerar el caso de la debilidad de cualquier persona que es capaz de, por su ambición, traicionar a aquellos que se supone que amen. Las personas son para amarlas y nosotros no podemos utilizar a las personas como si fueran cosas, como si fueran herramientas o como si fueran instrumentos para uno lograr nuestro propósito. La ambición negativa, hermanos y hermanas, lleva a la traición. Y acuérdate que la traición nunca ocurre entre los enemigos, la traición ocurre entre los amigos. Después de la traición es que tú puedes concluir, fíjate, quien yo creía que era mi amigo, era mi enemigo. ¿Por qué? Porque me traicionó. La traición ocurre entre amigos, entre los que se conocen, los que se ven, los que comparten. Porque alguien que no es tu amigo, ¿cómo te va a traicionar si no es tu amigo? Entonces, partimos también de eso, hermanos y hermanas. La traición ocurre entre personas que se conocen, han convivido y han tenido relaciones de hermandad, de fraternidad o de amistad. Hermanos y hermanas, si Judas no amaba a Jesús, que estaba dentro con Jesús, tendríamos nosotros que preguntarnos cómo es posible que pudiese sentir algún tipo de preocupación por los pobres que estaban afuera, ¿no? ¿Cómo es posible que se preocupe que el perfume que está usando María para ungir los pies de nuestro Señor Jesucristo se debió de utilizar para los pobres, vendiéndolo por 300 denarios y dándole el dinero a los pobres? Hermanos y hermanas, si no ama a Jesús y ya tiene en la mente por su ambición traicionarlo, que es su amigo y está de cerca, ¿cómo puede tener amor por los pobres? Por lo tanto, aquí, hermanos y hermanas, hay gato encerrado y hay manipulación. Porque el que traiciona manipula. Porque el que traiciona engaña, hermanos y hermanas. Para Judas, el amor que le presenta a María, hermanos y hermanas, a Jesucristo nuestro Señor, con ese gesto que hace, que ahorita lo vamos a tratar en profundidad, el gesto de María le disminuye los ingresos a Judas. Pues no soy yo el que juzgo y digo el tipo de carácter que tenía Judas. Es la palabra de Dios que hemos leído hoy que nos dice que estaba encargado de la funda, de la colecta, del dinero que se utilizaba para ayudar a los pobres.
y como era ladrón, dice la palabra, metía la mano y se llevaba el dinero. Entonces hay una manipulación. Por lo tanto, por eso podemos decir el gesto de María de invertir ese perfume de casi 300 denarios disminuye mis ingresos, porque si vendemos el perfume, los 300 denarios caen en mi bolsita y yo puedo meter la mano en la bolsita y quedarme con algo de ese dinero. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la ambición cambia lamentablemente a las personas y por lo tanto somos capaces de no ver lo importante que es lo eterno y lo menos importante que es lo pasajero. Eso le pasó a Judas. Eso también le pasó a los discípulos cuando hablamos de negación, cuando hablamos de abandono y cuando hablamos de traición. Uno nunca en la vida cristiana, hermanos y hermanas, aprendemos nosotros hoy del Santo Evangelio, podemos estar dispuestos a cambiar lo que es eterno por aquello que es pasajero. Es importante tenerlo en mente para nosotros. Es más, pregúntate tú para actualizarlo un poco aquí, ¿qué dura más, el dinero o las amistades? ¿Qué dura más? ¿Tu mamá o el dinero? ¿Tus hijos o el dinero? ¿Qué dura más en realidad cuando lo pones en una balanza justa delante de Dios? Por lo tanto, hermanos y hermanas, primero hay que amar a las personas para poder ayudarlas. Si Judas quería ayudar a los pobres, hermanos y hermanas, primero tenía que amarlos. Y no hay amor para Jesús como puede amar a los pobres. Por lo tanto, si no ama a los pobres porque tenía un interés, hermanos y hermanas, que era distinto. Por lo tanto, a veces nosotros no entendemos lo que Cristo dice aquí. No, a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. Despreocúpate, Judas, por eso. Pero es que ya el Señor sabe que aquí hay ambición, que aquí hay manipulación, que aquí hay traición, que tú no estás hablando con sinceridad, que todo esto es que estás utilizándonos a nosotros con el cuento de que vas a vender ese ungüento para dárselo a los pobres. Eso es mentira tuya. Por lo tanto, Cristo, hermanos y hermanas, pone las cosas en su sitio. Le dice, déjala. Ella está haciendo lo que tiene que hacer. Y tú, tu preocupación por los pobres, no te preocupes, los pobres van a estar contigo siempre. Y claro está, hermanos y hermanas, mientras nosotros sigamos dándole limosnas a los pobres, nunca los estaremos ayudando a salir de la pobreza. Lo que estaremos haciendo es disminuyendo un poco el dolor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo que nos llama con el pobre es a sacarlo de la pobreza, para que la persona pueda desarrollarse como persona, vencer sus limitaciones, los prejuicios, las divisiones que hay en este mundo hacia los pobres, que la persona se pueda desarrollar dignamente en la tierra, que pueda conseguir su trabajo y entonces no depender de nadie y por el propio sudor de su frente pueda trabajar dignamente, hermanos y hermanas. Con limosna no se acaba la pobreza, la tendrán siempre, porque el proyecto con los pobres es sacarlos de su situación, restablecerlos, reincorporarlos a la sociedad de pie, con su trabajo y con su dignidad. Y por eso es que Jesucristo pone las cosas en su perspectiva. ¿Qué son 300 denarios, hermanos y hermanas? Y cómo solucionar un problema de pobreza en el tiempo de Cristo con 300 denarios. Es un remedio y realmente no es una superación. En el caso de Judas, hermanos y hermanas, lo vemos protestando. En el caso de hoy. Y es muy fácil protestar, podríamos decir nosotros, ante lo que hacen los demás. Y tengamos nosotros cuidado con eso, porque a veces vivimos en un mundo de que se revela mucho a través de la protesta, de la manifestación, ¿verdad? Y es muy fácil protestar ante lo que hacen los otros. Pero cuando uno protesta, uno tiene que ser responsable. Y esto lo estamos sacando del caso de Judas, porque tiene una protesta por lo que está haciendo María, gastándose todo ese perfume carísimo y estamos dejando desamparado a los pobres. Ya Cristo lo puso en su sitio. Pero también nosotros debemos de entender que para muchos es muy fácil protestar como Judas ante lo que hacen los demás. Pero hay que ser responsable cuando uno protesta, hermanos y hermanas. Porque si uno se queja por lo que está haciendo la otra persona, si yo me quejo por lo que tú haces, yo estaría dando paso a que tú te preguntes cómo lo haría yo o qué estoy yo dispuesto a hacer. ¿Ves? Eso pasa cuando yo digo o me quejo o protesto por la acción de una persona.
Si yo soy responsable cuando estoy protestando por la acción de una persona, eso va a conllevar una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que tú vas a tener que contestar unas preguntas. Porque si a ti no te gusta lo que yo estoy haciendo, entonces, ¿qué tú puedes hacer para hacerlo mejor? ¿O qué tú estás dispuesto a hacer para hacerlo y que esto tenga realmente un propósito legítimo? Eso cae dentro de lo que hace Judas, hermanos y hermanas. Pero como nosotros vemos, hermanos y hermanas, ¿qué haría Judas o qué estaría dispuesto Judas a hacer si aquel perfume se hubiese vendido y se hubiesen obtenido los 300 denarios? ¿Qué tú crees que estaría dispuesto a hacer cuando el evangelista nos dice que él metía la mano en el bolso, en la bolsita del tesoro de los discípulos, que allí no podía haber gran cosa, hermanos y hermanas? Pues eso también nos tiene que volar la cabeza, hermanos y hermanas. Eso es la ambición. Eso es lo que genera todo esto en términos de la traición a nuestro Señor Jesucristo. Aquel, hermanos y hermanas, que protesta debería estar dispuesto a hacer las cosas como Dios manda. Porque las personas que están a nuestro alrededor están haciendo las cosas que pueden hacer lo mejor que lo pueden hacer. Y uno debe callarse la boca. Personas que están alrededor de nosotros y están haciendo las cosas por Dios, están haciendo las cosas como mejor pueden. Y muchas veces con limitaciones, muchas veces con poco tiempo, con pocos recursos, pero lo están haciendo, hermanos y hermanas, porque es difícil echarse encima la carga de un mundo que está destruido, de un mundo que no tiene recursos, en términos de valores, en términos de disposición de ayuda. Y ustedes saben que es cuesta arriba ayudar a aquellos que son indigentes o aquellos que están en la propia miseria. Hermanos y hermanas, María, en el caso de hoy, ama incondicionalmente a Jesús. Reflexión. ¿Y Judas ama a Jesús? Reflexión. ¿Y Judas ama a Jesús? Hoy, cuando examinamos y analizamos el Evangelio, hermanos y hermanas, Judas revela su verdadera naturaleza delante de Dios. Judas revela su verdadera naturaleza delante de Dios. Y es que en ciertos momentos de la vida, hermanos y hermanas, nosotros revelamos con nuestras posturas, con nuestra acción, con nuestro testimonio, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que manifestamos, con lo que proyectamos, revelamos nuestra auténtica naturaleza. Por eso hoy la idea fuerza nos guía en términos a si somos luz o si somos sombra, por no decir tinieblas en este caso. Haciendo un intermedio, antes de pasar a María, que es el último punto que vamos a discutir hoy, hermanos y hermanas, a veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que Jesucristo pudo elegir, luego de una noche, hermanos y hermanas, de oración, como nos dice este mismo Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 12, que Jesucristo subió al montecito a orar para elegir a los discípulos? ¿Cómo es posible? ¿O cómo pudo Jesucristo elegir, luego de una noche de oración, a Judas como uno de sus discípulos, siendo él el que lo iba a entregar? Y no podemos llegar a una determinación completa, hermanos y hermanas, y podemos hacer conjeturas a través de los 3 años de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, hermanos y hermanas, en cuanto a eso, no traiciona su condición humana. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros lo vemos actuando como un verdadero hombre. Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. Acuérdate de eso. Antes de sospechar de que Cristo lo pudo haber retirado y decirle, no, venga, tú no sirves, tú no eres lo que tú vas a hacer. No, Jesús no traiciona la libertad humana, hermanos y hermanas. Y de alguna forma Jesucristo, la condición humana la lleva porque es un ser humano igual que nosotros. Cristo se dejó llevar por el Espíritu Santo de Dios. O tal vez el Padre en algún momento le reveló un signo para que de alguna forma designara a Judas como uno de los 12, ¿verdad? Eso es un misterio, pero eso pudo haber ocurrido. Ahora nosotros tenemos que pensar en términos de Judas, hermanos y hermanas, para no ser tan violentos con el juicio hacia Judas, porque lo que estamos analizando es sacándole del mal el bien en este caso. Por lo tanto, Judas, hermanos y hermanas, como los otros 12 discípulos, tenían puntos débiles.
Y lunes, martes y miércoles de la Semana Santa nos van a poner a nosotros y a plasmar dentro de una situación para que tú veas que en peligro de muerte y una vida amenazada, uno se turba, uno se confunde, uno se nubla, uno se bloquea y a lo mejor no sabe lo que tiene que hacer. Y por eso es que meditamos estos días, hermanos y hermanas, con gran intensidad, porque todos estamos expuestos a pasar por un momento difícil, de una prueba de fuego. Y yo por la ambición no puedo caer en la traición, yo tengo que evitarla de alguna forma. Por lo tanto, Judas no solo, hermanos y hermanas, los 12 tenían puntos débiles. Hay quien piensa, hermanos y hermanas, hoy día que Judas no traicionó a nuestro Señor Jesucristo, sino que Judas fue presa o una víctima de una situación o de una intención o un movimiento político que había en su tiempo, ¿no? Fue parte de un juego político y cayó como víctima y presa. Y por eso algunas personas dicen que no lo traicionó, porque fue una víctima, porque cayó preso de algo que le metieron en la cabeza. Con la intención que había, ¿cuál era? Pues de provocar que Jesucristo se declarara Mesías ya y de una vez por todas. Porque Jesucristo con esto de que no le digan a nadie que yo soy el Mesías, no le digan a nadie que yo hice esto, o que mi hora no ha llegado, tenía a todo el mundo desesperado, porque no se definía, porque no decía, supuestamente. Pues dicen que había como un movimiento que querían forzar a Jesucristo a que dijera que era el Mesías, que esta era la hora y que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque el judío esperaba que el Mesías era un revolucionario, un guerrero que venía a darle un golpe de estado al gobierno romano, al imperio, y ahora somos libres nosotros y podemos vivir por nuestra cuenta sin estar sometidos a un gobierno opresor. ¡Wow! Hay mucho conflicto, ¿verdad? Todo eso ocurre en Semana Santa, hermanos y hermanas. Pero eso es una de las posibilidades que se abre, porque de eso no hay ninguna seguridad, hermanos y hermanas, y no estamos seguros de eso. De todas formas, nosotros tenemos que pensar ante la meditación que hacemos y la reflexión que hacemos en Semana Santa, que lamentablemente la palabra de Dios lo que nos dice es que Judas actuó por una traición premeditada, lamentablemente. O sea, había una intención en Judas en hacer lo que tenía que hacer. Por lo tanto, la palabra de Dios nos asegura, hermanos y hermanas, que fue una traición premeditada, la de Judas. Y la de Pedro también, como veremos mañana. Al igual que la negación de Pedro, ambas, hermanos y hermanas, fueron traiciones. Y todas estas forman parte del gran misterio del Salvador. Hay cosas que no vamos a entender por más que analicemos y meditemos en el tiempo de Semana Santa o de la pasión de Cristo. Pero la negación, el abandono y la traición por parte de estos 12 hombres, hermanos y hermanas, hay una traición premeditada, envuelta. Y de hecho Jesucristo es capaz de decir en un momento dado, esta noche ustedes caerán. Esta noche ustedes caerán. Es el misterio de la salvación que a veces nuestra cabecita, hermanos y hermanas, no entiende. En Semana Santa, hermanos y hermanas, uno de los provechos que tú tienes que sacarle a la pasión de Cristo, a la Semana Santa y a los eventos que aquí ocurren, especialmente el lunes, martes y miércoles, que tenemos un buen tiempo para meditar y reflexionar. En Semana Santa, nosotros estamos siendo llamados por parte de nuestra iglesia a que veamos, y esto es una consideración bien importante que no podemos echar a un lado, que somos expuestos nosotros a leer y analizar la pasión de nuestro Señor Jesucristo con grandes ejemplos de todas las formas de rechazo que hay hacia Dios, hermanos y hermanas. Y todas las formas de rechazo que hay hacia Dios en la persona de Jesucristo el Señor con diferentes y diversos grados en la existencia humana. Lunes, martes y miércoles, jueves y viernes. Son 5 días. Eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros, hermanos y hermanas. O sea, hasta dónde el hombre es capaz de llegar en traición, en negación, en abandono, en hacer lo malo. Y para nosotros es meditarlo, hermanos y hermanas. Ejemplos son Judas, Pedro, los discípulos de Cristo restantes de las formas de rechazo que hay hacia Dios en diferentes y diversos grados en la existencia humana, en momentos difíciles y en momentos de prueba.
en los que nadie debe de caer. Vamos a concluir con María, hermanos y hermanas. Vamos a concluir con María. Porque María aquí tiene un papel bien protagónico y muy bonito. Y es un gesto muy bueno. Ya contemplamos a Judas, que representa las tinieblas, hermanos y hermanas. Ahora contemplamos a María, la hermana de Lázaro, desde luego, que representa la luz. Y lo que debemos hacer realmente cuando ambicionamos las cosas de arriba, no las del mundo, el dinerito de los 300 denarios, cuando ambicionamos las cosas que Jesucristo nos ha revelado por su identidad y por su obra. María, hermanos y hermanas, lo que hace en el Evangelio de hoy es expresar por Jesús lo que muchos no saben expresar. Porque el amor se expresa, el amor se materializa. El amor se proyecta, hermanos y hermanas. Cuando amamos, tenemos que dejarlo saber porque es un don de Dios. Y el amor que tenemos en nosotros es para beneficio de otras personas. El amor de María es un amor apasionado, es lo que vemos nosotros en el Evangelio de hoy. El amor de María por Jesús es un amor incondicional. No es amor erótico, es amor contemplativo, hermanos y hermanas. Es amor ágape, de fraternidad, de amistad, de mi Señor, ¿no? De mi Salvador. Ella, hermanos y hermanas, María, en el gesto que hace, siente y respeta la misteriosa presencia de su amigo Jesús. Ella siente y respeta, bien contrario a lo que está pasando Judas, hermanos y hermanas. No todos comprendieron esto. Hasta los discípulos no lo entendieron, hermanos y hermanas. Hasta los discípulos no lo entendieron. Una libra de perfume, hermanos y hermanas, de nardo caro, costaba 300 denarios. Y 300 denarios era un año de sueldo de cualquier obrero en el tiempo de Jesús el Señor. 300 denarios era el salario de un año de cualquier persona. Una libra de perfume de nardo caro fue el que ella utilizó para expresar su amor por Cristo. Probablemente este perfume lo compró para su muerte de ella. Y lo compró caro pues porque ella entendía que se lo merecía. Y bien, hermanos, pero decide entregárselo a Jesucristo. Decide lo que es mío, darlo hacia Jesucristo. Porque el que da primero ama, como dijimos ahorita. El que da primero tiene que amar. Si vas a darle al pobre, primero tienes que amarlo para que en lo que tú des reflejes el amor. Y María, cuando le da el perfume es porque primero lo ama. ¿Ve? Eso es lo bueno, lo bonito que pasa con María, que a veces no lo entendemos. Los discípulos no lo entendieron tampoco, hermanos y hermanas. El nardo, en el tiempo de Jesucristo el Señor, ese perfume, venía de la India y venía del Himalaya, hermanos y hermanas. Era carísimo. Era carísimo. Y ella lo destina, lo mejor, para mi Señor. En términos de comparación, hermanos y hermanas, lo que hace María, que es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que hace María, la identifica a ella con la causa redentora de la muerte de Jesús, nuestro Señor, y María revela su verdadera naturaleza, que eso es lo que nosotros debemos hacer. En el pasaje de María, en la intervención de María hoy, lo que hace María, la hermana de Lázaro, es que se identifica ella con la causa redentora de nuestro Señor Jesucristo y revela su verdadera naturaleza. Te amo, Señor, y todo lo que tengo es tuyo. Por el contrario, hermanos y hermanas, lo que hace Judas lo identifica con la causa viciosa de la muerte de Jesús, no con la causa redentora. Y eso revela la verdadera entidad de Judas Iscariote. Por eso hablamos de luz y eso hablamos de tinieblas. Esto puede alternarse en nuestra vida, hermanos y hermanas, y Dios quiera que siempre seamos como María en la expresión del amor hacia Jesús y que jamás seamos como Judas en la expresión de amor no es, sino de la ambición negativa de Judas hacia nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos y hermanas, Judas, tenemos que recordar que la culpa sin remordimiento es solo culpa. Y el remordimiento sin acción es simplemente un lamento. Judas no se arrepiente, Judas se lamenta. Y esto lo tenemos que meditar todo el viaje.
Y vamos a hablar más acerca de ello. Pero por el momento yo te lo digo para cuando uno peca, tenga claro en qué se basa el arrepentimiento. La culpa sin remordimiento es solo culpa. Y el remordimiento sin acción es solo un lamento. Judas no se arrepiente, sino que se lamenta. Esta Semana Santa, hermanos y hermanas, si Cristo estuvo presente para nuestra salvación, no te ausentes. Si Él estuvo presente para nuestra salvación, no te ausentes. Y preguntémonos, si me ausento, ¿realmente estaré revelándole a Jesús mi verdadera naturaleza? ¿Es de luz, es de sombra, es de amor o es de ambición negativa del mundo? Pasemos, hermanos y hermanas, a la oración, que hoy estamos totalmente con el salmista y usamos la oración del salmista en nuestra oración para terminar la reflexión en el nombre de Dios. Oremos al Señor. Amén y amén. Salmo 26. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Te invitamos, hermanos y hermanas, a que estés presente junto a Jesucristo en esta Semana Santa. Nosotros mañana martes, otra vez, enfocándonos en la falsa seguridad en Semana Santa, meditación y reflexión del Evangelio. Nosotros, con el favor de Dios, nos vemos mañana.